Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a hacer la última de las sesiones respecto de la parte histórico-comparativa del curso, ¿ya? Y lógicamente vamos a terminar con el que es el Código Civil actual, que es el Código Civil de 1984, y la forma en que está incluido en este Código Civil el libro 2 de acto jurídico, que es el que vamos a estudiar en este ciclo, en este curso. Lo que ahora vamos a ver un poco es la forma en que este Código Civil se desarrolló, se ideó y quiénes incluso fueron las personas que estuvieron detrás de todo este tipo de reformas que nos llevaron para cambiar el código de 1936 al código que tenemos actualmente y cómo además de eso podemos extraer algunas lecciones de cómo es que puede cambiarse un código civil, por ejemplo, si en algún momento se discute sobre la reforma del Código Civil de 1984. Parte de eso lo vamos a hacer en base a algunos determinados personajes que son importantes para entender cómo es que llegamos a tener el negocio jurídico en los términos en que este está en el libro 2 de nuestro Código Civil actual. Entonces vamos con un poco de esa historia reciente de nuestro Código Civil. Delante de ustedes tienen algunos personajes que van a ser importantes en este itinerario que les voy a explicar respecto del Código Civil actual. El que aparece arriba es el jurista, el profesor universitario, abogado de la Universidad de San Marcos, que se llama José León Barandiarán. León Barandiarán es alguien que fue ministro de Justicia entre estos años, entre el 17 de julio de 1948 y el 29 de octubre de 1948, que es en la época del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ya que terminó con el golpe de Estado que hizo el general Odría, ya, y que justamente León Barandiarán era el ministro de Justicia y Trabajo durante el momento en que se produjo ese golpe, ya. Este es un abogado que, digamos, no fue, digamos, durante su periodo como ministro de Justicia que se trabajó el Código Civil actual de 1984, pero sí es muy importante en relación al libro 2 del Código Civil, porque fue él el ponente inicial que hizo la primera propuesta de la redacción de los artículos de nuestro libro 2, ¿ya? Cuando se formó la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936. Eso es un punto importante con respecto a este personaje. Y un segundo punto importante es que cuando se trabajaron las reformas que hizo la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, que eventualmente dio lugar al proyecto del Código Civil de 1984, ¿ya? Los que participaron de esa reforma, ¿no? Que son los que en un momento me voy a referir, que aparecen abajo, son casi todos personas que fueron alumnos de este jurista, que fue León Barandiarán, ¿no? Que era el profesor emblemático de Derecho en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y que es parte de su influencia la que tienen muchos de los juristas que participaron en la elaboración del Código de 1984, ¿ya? Entonces, por esos dos temas es que es importante mencionar a este abogado. ¿Ya? Es un abogado que, digamos, era de provincias, estudió Derecho en la Universidad de San Marcos, ¿ya? Y, entre otras cosas, aparte de tener una carrera muy connotada, no fue profesor desde muy joven, tuvo varios cargos, fue eventualmente decano de la Facultad de Derecho, fue rector de la Universidad San Marcos. Dentro de su línea de investigación está el tema de que ayudó a cambiar una visión que es la que venía desde los años anteriores, desde los comentaristas del Código Civil de 1852, que era la visión exegética del derecho, es decir, mirar de manera lineal los artículos del Código Civil y comentarlos uno por uno respecto de lo que se considera que dice en los artículos, ¿no? Y introdujo poco a poco lo que a lo largo del siglo XX ya se volvió más parte del derecho peruano, que es la visión más dogmática, la visión más de estudiar las instituciones legales más que solamente el texto de las normas. ¿Ya? Eso es parte de lo que se le atribuye como uno de sus grandes aportes, ¿ya? Pero centrándonos en lo que nos interesa a nosotros, que es el tema de el negocio jurídico y el libro 2 del Código Civil, que contiene la regulación del negocio jurídico en el Código del 84, no solo es el ponente de ese libro, León Barandiarán, sino que además él, interesantemente, dictaba estos temas en la Universidad de San Marcos, pero en cierto momento también tuvo una estancia en Alemania en los años 30, ya a través de una beca que recibió de la Fundación Humboldt,
y estudió en Alemania por 2 años, ya en los años 30. Entonces es alguien que dentro de todas las virtudes como abogado que tenía, era alguien que tenía mucha apertura y mucha familiaridad con la cultura alemana en general, ¿no? No solamente la cultura jurídica, pero también la codificación civil que se había aprobado no hace mucho en Alemania y que regulaba justamente el negocio jurídico, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso es un tema interesante. Algo de esto ustedes lo pueden revisar en los materiales que ustedes han tenido en Paideia para esta semana, pero eso es, digamos, un personaje que me parece importante tener en cuenta porque es algo así como el autor central del libro 2 de acto jurídico que tenemos en nuestro Código Civil actual. La reforma, digamos, propuesta del Código Civil de 1936 viene más en el periodo como ministro de Justicia que tuvo otro importante abogado que, digamos, falleció además hace poco y que estuvo detrás de la reforma del Código del 36 y lo que eventualmente dio lugar al Código de 1984, que es el profesor Carlos Fernández Cesarego, que es el que aparece acá a la izquierda. Este profesor, que también era un profesor de la Universidad de San Marcos, le tocó ser ministro de Justicia en el año 1965, esto es, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Ya? Fue nombrado ministro de Justicia y ya había venido desde años antes promoviendo reformas y modificaciones al Código de 1936 que él consideraba demasiado imbuido con la lógica individualista del siglo XIX, que él pensaba que debía reformarse a través de normas que sean un poco más sociales, un poco más personalistas, que es el término que utiliza él en sus escritos, ¿ya? Y estando con la oportunidad de ser ministro de Justicia, lo que hace es convocar a lo que lo que se llama, o lo que, digamos, los abogados llamaron en ese momento, la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936. Esto es un momento, el año 1965, en el que a Perú ya había llegado un montón la influencia o las ideas que se habían incorporado en el Código Civil italiano de 1942. Como vimos en las semanas pasadas, los códigos civiles más importantes europeos son el Código francés de 1804 y el Código alemán de 1900. Pero un código que tuvo mucha influencia específicamente en Perú y hasta ahora la tiene es el Código italiano de 1942. Este fue aprobado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Italia, ¿no? Y tuvo mucha influencia en muchos juristas, entre ellos en Carlos Fernández Cesarego. Este es un autor que se centraba fundamentalmente en los temas de lo que hoy día es el libro de personas, y él fue básicamente el autor del libro actual de personas en nuestro Código Civil. Siendo ministro de Justicia, convocó a esta comisión reformadora y se convocaron a varios de los más connotados abogados del momento en el mundo del derecho civil, ¿no? Y empezaron a trabajar libro por libro, distintas ponencias para una eventual modificación del Código del 36 y un eventual nuevo Código Civil. Luego, como saben, viene el golpe militar de Velasco Alvarado, ¿ya? Pero la comisión la comisión reformadora, sigue trabajando durante esos años, revisando las normas del Código Civil, porque consideraban básicamente que se trataba de un tema de política de Estado que no tenía que ver con el gobierno de turno, y siguieron trabajando en esto y eventualmente produjeron lo que fue un proyecto de nuevo Código Civil. Hay una serie de idas y venidas en todo esto. En uno de los materiales recomendados que les he dejado está una explicación incluso al nivel de los entretelones de toda esta comisión, que ustedes lo pueden revisar si ustedes tienen curiosidad sobre esto, ¿no? Porque al final, como saben, y hemos hablado en las sesiones anteriores respecto de la forma en que se elaboraron el Código Civil francés, el Código Civil alemán, y la forma en que se ha elaborado el Código Civil actual también tiene una serie de consideraciones no solamente jurídicas, sino también algunas discusiones políticas, algunas discusiones personales que hubo entre distintos personajes que estuvieron participando en esto. Entonces los interesados pueden revisar algunos de los materiales que están como recomendados de esta semana, ¿ya? Eventualmente se produce un proyecto de Código Civil nuevo y en el año 80 es nombrado ministro de Justicia el profesor Felipe Osterlin Parodi, profesor por muchos años y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Es el único que encontré una fotografía del momento en que juramentó como ministro. Juramentó en el gobierno, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, cuando entró Fernando Belaúnde como presidente después de que terminó la dictadura militar, ¿ya?
Y es justamente Felipe Osterling el que hace la presentación o la entrega del proyecto de Código Civil que había sido elaborado por la Comisión Reformadora al Congreso, ¿no? Les presenta la propuesta legislativa para que éste sea debatido y revisado en el Congreso, que es quien tiene que aprobarlo eventualmente, ¿ya? Y es en ese periodo, digamos, en donde estando uno de los que había participado también en esa comisión reformadora, que es Felipe Osterling, el que consigue que esto llegue a las instancias políticas para que esto se debata y se genera lo que se llama la Comisión Revisora del Código Civil, que es una comisión integrada por algunos miembros designados por el Congreso para revisar esta propuesta que se había generado en la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, que es la que eventualmente genera el proyecto final de Código Civil y es la que finalmente se aprueba en el año 1984, ¿ya? Y otra vez da la coincidencia que en el año 1984, entre abril y diciembre de 1984, el ministro de Justicia de Belaunde, del segundo gobierno de Belaunde en ese momento, es otro de los miembros de la Comisión Reformadora del Código Civil, que es el doctor Max Arias Schreiber Peset, que es el que aparece acá en la fotografía de la derecha, ¿ya? Y es en el transcurso en el que él es ministro de Justicia que también impulsa el que eventualmente se promulgue el Código Civil en 1984 y entra en vigencia en noviembre de 1984 y es el Código Civil que tenemos vigente hasta ahora. Hay algunas cuestiones interesantes que creo que vale la pena mencionar respecto de esto, que tienen mucha relación con lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿no? Una es que tuvimos algunas figuras que podemos identificar que estuvieron relacionadas con la elaboración del libro 2 de nuestro Código Civil, que es en específico la figura de José León Baranderán, aun cuando hubo algunos otros juristas que también participaron en versiones nuevas del libro 2 del Código Civil que eventualmente fue aprobado, ya entre ellos, por ejemplo, el doctor Manuel de la Puente y Lavalle y el doctor Fernando Vidal Ramírez, pero es este autor el que es central en entender la lógica de nuestro Código Civil en este libro, ¿no? Pero un segundo tema que está más relacionado al movimiento de codificación civil en general y el movimiento de codificación en nuestro país es el tema de cómo se consiguió hacer una modificación del Código Civil para tener el código que tenemos actualmente, ¿no? Y por eso yo he resaltado este tema de los tantos que se podrían resaltar de las biografías respectivas de cada uno de estos abogados, el hecho de que estos tres abogados participaron en la elaboración, en la reforma y en la elaboración del nuevo Código Civil en la calidad de ministros de justicia. Y esto lo menciono porque hoy día que muchos tienen la idea de que se deben modificar algunas normas en el Código Civil o algunos libros en el Código Civil o incluso reformar el Código Civil en general y sustituir por otro o hasta eliminarlo, ¿ya? La discusión sobre esto eventualmente tiene que llegar a instancias políticas, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, los abogados civilistas usualmente no llegan a ser ministros de justicia. Los que son ministros de justicia son por lo general gente que está en el mundo constitucional, en el mundo de los derechos humanos o en el mundo laboral, por decir, ¿no? Al menos viendo los ministros que han sido ministros en los últimos años. Si eso es bueno o malo, digamos, eso lo dejaré a la opinión de cada uno, ¿ya? Pero fue esa relación de los abogados entre la parte jurídica y la parte política lo que yo creo que ayudó a avanzar este proyecto de modificación del Código del 36 y eventualmente dar lugar al Código de 1984. Eso es parte de lo que creo que podemos tomar como lecciones de cómo es que se producen modificaciones a libros que usualmente no están en la agenda de los políticos, que están normalmente ocupándose de cuestiones más cotidianas, de cuestiones más del día a día y no de cuerpos legislativos que tienen cuestiones más estructurales del sistema jurídico, ¿ya? Entonces, lo otro que quiero mencionarles respecto de dónde estamos actualmente con el negocio jurídico en nuestro país, ¿ya? Digamos, ustedes lo van a encontrar en los materiales de esta semana. En específico, hay una lectura que les he dejado del profesor Rómulo Morales, donde explica las diferentes teorías que existen respecto al negocio jurídico. Nosotros vamos a tener una mirada quizás un poco más simplificada del tema, ¿no? Porque del tema de negocio jurídico se podría escribir, hablar y discutir mucho, ¿ya? Lo que sí me parece interesante mencionar digamos, referirles es el tema de que si bien las cuestiones del negocio jurídico vendrían a ser unas cuestiones un poco más académicas, un poco más doctrinarias, lo particular es que en nuestro sistema
la Corte Suprema, en algunas resoluciones y específicamente en un pleno casatorio que ahora lo vamos a ver sucintamente, ha entrado a, digamos, a grandes detalles respecto de las distintas teorías, respecto de las distintas influencias que ha tenido nuestro Código Civil para resolver un caso en específico en un pleno casatorio. Ya, eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Ustedes tienen el material para esta semana y ahí yo les he dejado una sección en específico de que ustedes tienen para revisar, ¿ya? Pero acá yo les dejo solamente un ejemplo. Eh, Acá tenemos el quinto pleno casatorio civil de la Corte Suprema, ¿no? Que es un pleno en el que resolvieron sobre un tema en específico que, digamos, lo vamos a ver más adelante en el ciclo, ¿ya? Pero acá tenemos un documento judicial, un pronunciamiento judicial de una entidad que en principio estaría normalmente llamada a pronunciarse sobre un caso en específico y no entrar a todos los detalles doctrinarios sobre ninguna categoría jurídica, pero en este caso lo hacen, ¿no? Y en una resolución judicial, que es interesante que hasta tiene las firmas de los magistrados alrededor, entran a detalles grandes respecto del origen del negocio jurídico, las teorías del negocio jurídico, ¿no? Y en algún momento dicen esto que les he resaltado acá, que dice, el acto jurídico que debemos entender como negocio jurídico se caracterizaba por lo que décadas después se estatuyó como la voluntad de los efectos queridos en la realización del mismo. Ellos mismos, en el pronunciamiento judicial, dicen esto de que el acto jurídico que está con esa nomenclatura en nuestro Código Civil debe entenderse como negocio jurídico. Y es un poco parte de lo que yo les he explicado en esta clase respecto de dónde viene la lógica del negocio jurídico, ¿ya? Eso podría estar bien en una clase, la idea de entender por qué debemos utilizar el término negocio jurídico, ¿no? Pero acá tenemos a jueces, ¿no? Que tienen delante de sí una norma jurídica que hace referencia al acto jurídico, pero en base a la lectura doctrinaria de esto, en base a la lectura de cuáles son las teorías sobre el negocio jurídico, en una sentencia judicial, que es además de observancia obligatoria para otros casos, dicen explícitamente que debemos entender por acto jurídico el negocio jurídico. Entonces, yo creería que sería una pregunta válida, la que creo que alguno de ustedes incluso ha hecho en las videollamadas que hemos tenido. El decir, más allá de que el término sea negocio jurídico, ¿por qué no utilizamos el término acto jurídico si ese es el término que ha utilizado nuestro Código Civil y hacemos más simple las cosas y simplemente clasificamos las cosas entre hechos jurídicos, no hay voluntad de los sujetos, y los actos jurídicos, hay voluntad de los sujetos y listo, y no nos complicamos con algunas de las clasificaciones que hemos hecho en la semana pasada? En efecto, yo creo que sería una perspectiva válida de, digamos, simplificar el lenguaje y la utilización de estos conceptos en nuestro sistema, ¿ya? Pero lo que resulta es que la propia Corte Suprema, en su redacción súper docta, detallada, académica del pleno casatorio, en el quinto pleno casatorio civil, ha hecho esta referencia a que debemos entender por acto jurídico el negocio jurídico y a muchas otras cosas más, como por ejemplo la teoría voluntarista del negocio jurídico, la referencia a que el negocio jurídico tiene una lógica que viene del Código Civil alemán. En otras palabras, vamos a, en las semanas que vienen, ver las cuestiones más prácticas del negocio jurídico. Pero ¿vale la pena revisar la parte más teórica, la parte más histórica? Aparentemente sí, porque incluso hasta una propia resolución de carácter obligatorio, de carácter vinculante de la Corte Suprema, llega a este tipo de debates, a este tipo de discusiones respecto de la terminología del negocio jurídico, respecto de las distintas teorías sobre etc. Entonces, eso es un poco la muestra que les quería dar de lo que bajo algunos autores se dice que es lo que muestra la vigencia de la categoría del negocio jurídico, incluso no solo a nivel legislativo, sino a nivel jurisprudencial en nuestro país, ¿ya? Es algo que vale la pena tener en cuenta porque eventualmente la instancia a la que llegan las discusiones sobre los temas jurídicos es a las instancias judiciales, ¿no? Y si bien lógicamente tendríamos una aspiración de que los jueces conozcan al detalle el origen de las normas y la lógica bajo las cuales estas fueron aprobadas, hay que tener en cuenta que en realidad el Poder Judicial está compuesto por jueces y abogados que tienen muchas veces las mismas fuentes que nosotros tenemos también y que nosotros estamos utilizando. Yo tengo la circunstancia de tener un poco de exposición de primera mano a esto, porque tengo la suerte de que mi padre es magistrado del Poder Judicial y veo un poco cuál es la lógica bajo la cual los jueces, él y sus colegas, resuelven los procesos judiciales civiles que les llegan a su
a sus despachos. En realidad los abogados, los jueces no son, digamos, personas que tengan una biblioteca entera con todos los autores italianos, alemanes y peruanos respecto de los temas de negocio jurídico. Ellos usualmente hacen su mejor esfuerzo en resolver los temas que les llegan a su despacho en base a los materiales que tienen ellos a la mano. Ellos cuando pueden van al Girón Azángaro hoy en el centro de Lima y compran la última actualización de la jurisprudencia más reciente que existe respecto de los temas civiles. Se compran un código civil con las concordancias que acaba de salir de la editorial Jurista. En otras palabras, son personas que hacen su mejor esfuerzo con los recursos que tienen, ¿no? Y la mayoría de ellos no van a tener a disposición todos los detalles que, por ejemplo, estamos discutiendo en este ciclo en cuanto a la cuestión histórica, en cuanto a la cuestión teórica, ¿no? Hay determinados autores que llegan más a los jueces, que son los que ellos normalmente tienen en sus estantes, en sus oficinas, ¿no? Tienen determinados materiales y determinadas fuentes que ellos utilizan más, y eso es parte de lo que hay que nosotros tener bien presente al momento no solamente de plantear demandas judiciales o plantear escritos, ¿no? Hay que saber quiénes son los que los jueces leen, ¿no? Y ver de qué manera esos influencian en las opiniones que ellos emiten. Pero también eso es algo que es importante para efectos de política jurisdiccional, es decir, entender cómo es que los jueces necesitan determinadas fuentes, determinados materiales que es necesario poner a disposición de ellos, no porque son al final ellos los que administran la justicia en los casos particulares, ¿no? Entonces, algo de eso además yo les he dejado como un material audiovisual esta semana, en un documental bien interesante sobre cómo es la situación del Poder Judicial específicamente en Lima, que elaboró el Comercio hace un tiempo, ¿no? Que también les invito a revisar. Entonces, parte de la forma en que se va a aplicar el Código Civil actual, el Código Civil de 1984, son las normas, los que fueron los autores de este tipo de normas, ¿ya? Pero también los operadores jurídicos actuales, ¿no? Y estos operadores jurídicos actuales, como les estoy dando con un ejemplo ahora con el Pleno Casatorio de la Corte Suprema, tienen determinados materiales, tienen determinados autores a los que ellos leen y adoptan esas opiniones, y así es como, aun cuando sea un órgano jurisdiccional, vemos que en un pleno casatorio han citado a distintos autores que han hablado sobre cuestiones como la teoría del negocio jurídico, ¿no? Eso es algo que hay que tener en general siempre presente, en mi opinión, porque esa es la forma en que se aplica el derecho vivo en la realidad, ¿ya? Entonces eso es un poco un panorama de cómo llegamos a nuestro Código Civil actual y también cómo este se viene aplicando en la práctica, ¿ya? Y de esa aplicación en la práctica es de lo que a partir de la siguiente semana vamos a empezar a entrar respecto de justamente cada uno de los elementos de la teoría del negocio jurídico que hemos visto más a título histórico comparativo en estas primeras semanas, ¿ya? Entonces, lo dejamos ahí, nos vemos en el siguiente video, así que adiós.